Hola, bienvenidos a mi canal Inge Inestrosa Edu, tu ventana al conocimiento. Continuamos con nuestra serie de videos de Física 2. En este caso el tema de hoy es máquinas simples. Las máquinas simples sirven para realizar numerosas tareas con eficiencia notable. En el ejemplo, por decir algo, del Big Ben, el gran reloj que está en Londres, Inglaterra, un sistema de engranajes, poleas y palancas funciona para producir mediciones exactas de tiempo. Entonces tenemos aquí las máquinas simples, las poleas, las palancas y el plano inclinado, que nos permite subir una determinada masa a una altura. Eficiencia. Un motor de 45 kilowatts arrolla un cable alrededor de un tambor mientras levanta una masa de 2000 kilogramos a una altura de 6 metros en 3 segundos. Determina la eficiencia del motor y cuánto trabajo se realiza contra la fuerza de fricción. Entonces tenemos que la potencia del motor, que sería la potencia de entrada, es de 45 kilowatts. Calculamos el trabajo de salida. Primero vamos a calcular el peso, que va a ser igual a masa por gravedad, los 2000 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es el valor promedio de gravedad que vamos a utilizar, y nos queda que el peso es de 19.620 newtons. Y que la fuerza va a ser igual al peso, o sea que la fuerza va a ser 19.620 newtons. Tenemos que el trabajo va a ser igual a fuerza por distancia, 19.620 newtons por 6 metros. El trabajo va a ser 117.720 joules. Ese sería el trabajo que va a realizar directamente el trabajo de salida. Ahora, la potencia de salida va a ser el trabajo entre tiempo. La potencia de salida va a ser 117.720 joules entre 3 segundos. Y la potencia de salida va a ser 39.240 watts. Esta viene a ser la potencia de salida. 39.240 watts. Entonces, la potencia de salida, si dividimos esto entre mil, es de 39.24 kilowatts. La eficiencia. Bueno, la eficiencia va a ser igual a potencia de salida entre potencia de entrada por 100%. Entonces la eficiencia va a ser 39.24 kilowatts por 100% entre 45 kilowatts. Y la eficiencia va a ser 87.2%. Es la eficiencia de este motor. Pero aquí hay que tener cuidado. El porcentaje no lo tiene que escribir en la calculadora, solo van a ser 39.24 por 100 entre 45, el porcentaje lo copia. La pérdida. Bueno, la potencia de pérdida es la potencia de entrada menos la potencia de salida. Entonces la potencia de pérdida va a ser 45 kilowatts menos 39.24 kilowatts. Y la potencia de pérdida es de 5.76 kilowatts. Esa sería la potencia de pérdidas. Vamos con la palanca ahora. Tenemos aquí. Esta sería la fuerza de salida, el peso que vamos a levantar, y aquí está la fuerza de entrada, la distancia entre el fulcro o el punto de apoyo hasta la fuerza que aplicamos, y R0 es la distancia entre el objeto que vamos a levantar y el punto de apoyo. Una barra de hierro de 1.2 metros de largo se usa como palanca para levantar un contenedor de 60 kilogramos. El fulcro, o sea el punto de apoyo, está colocado a 30 centímetros del contenedor. ¿Cuál es la ventaja mecánica ideal y qué fuerza de entrada se requiere? Bueno, L, la longitud total es 1.2 metros, R sub 0, que sería la distancia entre el peso y el punto de apoyo, son 30 centímetros, con 0.3 metros. R sub I, o sea la distancia entre el punto de apoyo y donde vamos a aplicar la fuerza, es igual a L menos R sub 0. R sub I es igual a 1.2 metros menos R sub 0, que es 0.3 metros, igual a 0.90 metros. La ventaja mecánica ideal es, ventaja mecánica va a ser igual a R sub I entre R sub 0. Una ganancia ahí de mecánica ahí. Entonces sería R sub I entre R sub 0. R sub I es
0.9 metros entre R sub 0, que es 0.3 metros, eso va a ser igual a 3. Entonces, F sub 0 va a ser igual a W igual a masa por gravedad. F sub 0 va a ser masa por gravedad, entonces F sub 0 es 60 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. F sub 0 es 588.6 newtons. Esta es la fuerza que se hace sobre el objeto, o sea, para comenzar a levantarlo. Ahora, la ganancia, esta sería de potencia, sería F sub 0 entre F sub I, es la ganancia de fuerza que vamos a tener. Entonces, como quiero saber qué fuerza necesitamos para elevar el objeto, este F sub I está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado y me queda M sub I por F sub I igual a F sub 0. Y si yo quiero calcular F sub I es igual a F sub 0 entre M sub I, F sub I va a ser 588.6 newton entre 3 y F sub I va a ser igual a 196.2 newton. Quiere decir que aplicando una fuerza de 196.2 newton podemos levantar un objeto 3 veces más con más fuerza, que es de 588.6 newton. Quiere decir que como es el triple, esa longitud me permite a mí que pueda levantar un objeto 3 veces más pesado que la fuerza que aplico. Entre más largo podría levantar algo más pesado. Por eso es que Arquímedes decía que si le dan un punto de apoyo, él podría levantar un punto de apoyo y una palanca fuerte, él podía levantar la tierra. Y era cierto. Puede levantar cualquier cosa por pesada que sea, si tenemos una palanca que soporte y una distancia adecuada. Entonces vamos ahora con la polea. Tenemos aquí la polea. La polea me permite poder aplicar una fuerza para levantar una masa y como hay poca fricción me ayuda el movimiento. Entonces la polea se vino a evolucionar, cambió después como la transmisión por banda en los motores. Pueden ver en un automóvil, en una máquina compleja, siempre vamos a tener estas bandas que va a transmitir un movimiento de una parte a otra. La banda. Entonces considere la transmisión por banda de la figura en la que el diámetro de la pequeña polea motriz es de 6 pulgadas y el de la polea de carga es de 18 pulgadas. Un motor de 6 HP acciona la polea de entrada a 600 revoluciones por minuto. Calcule las revoluciones por minuto y el momento de torsión suministrados a la polea de carga si el sistema tiene una eficiencia del 75%. Bueno, vamos a calcular la ventaja mecánica ideal, que sería D sub 0 sobre D sub I. Ahí están los dos diámetros, sería 18 pulgadas entre 6 pulgadas es igual a 3. Ahora, la ventaja mecánica real. Ventaja mecánica real va a ser igual a E por M sub I. La eficiencia por M sub I. Entonces la eficiencia es de 75%, lo dimos entre 100, esto me queda 0.75. Entonces, M real, la ventaja mecánica real, MR va a ser igual a 0.75 por 3 igual a 2.25. La ideal es 3, pero la real es 2.25 porque hay que tomar en cuenta la eficiencia. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo del momento de torsión suministrado a la polea de carga. Tenemos que la potencia de entrada es de 6 HP. 6 HP, si yo sé que un HP tiene 550 pies por libras por segundo. Esto va a ser igual a 3300 pies por libra por segundo. La velocidad angular. Bueno, la velocidad angular W sub I va a ser igual a 600 revoluciones por minuto, que me lo dan en el problema, pero esto lo vamos a pasar a radianes por segundo. Bueno, 600 revoluciones por minuto, si yo sé que una revolución tiene 2 pi radianes y un minuto tiene 60 segundos. Entonces se va a cancelar revolución con revolución, minutos con minutos y me va a quedar radianes por segundo. Entonces la operación sería 600 por 2 por pi por 1 entre 60 y queda 62.8319 radianes por segundo. Entonces la velocidad angular va a ser 62.8319 radianes por segundo. Momento de torsión de entrada. Bueno, el momento de torsión de entrada va a ser igual a P sub I sobre W sub I. Entonces que esta es la velocidad angular. Entonces sería 3300 pies por libras por segundo sobre 62.8319 radianes por segundo. Entonces T sub I va a ser igual a 52.52 pies por libra. Momento de torsión de salida. Bueno, el momento de torsión de salida va a ser la ventaja
real por T sub I. Entonces sería 2.25 por 52.52 pies por libra igual a 118.1725 pies por libra. Velocidad angular de la polea de carga. Bueno, tenemos que la velocidad tangencial inicial va a ser igual a la velocidad tangencial final. En este caso, si A es igual a B, B es igual a A, por lo tanto W sub 0 por R sub 0 es igual a W sub I por R sub I. Despejando para W sub 0, que es la velocidad angular de la polea de salida, va a ser igual a W sub I por R sub I sobre R sub 0. La polea de salida es más grande, es de 18 pulgadas y la de entrada es de 6 pulgadas. Entonces me quedaría que W sub 0, la velocidad angular de la polea de la carga va a ser 600 revoluciones por minuto por 6 pulgadas entre 18 pulgadas. Y W sub 0 va a ser igual a 200 revoluciones por minuto. Plano inclinado. Aquí tenemos un ejemplo de un plano inclinado. Tiene una longitud. Y vamos a aplicar aquí una fuerza para subirla. Bueno. Tenemos aquí, hay que subir una caja de botellas de cerveza, como siempre el vicio, de 88 kilogramos a una plataforma de carga que está a 2 metros sobre el piso. La longitud de la rampa es de 4 metros y el coeficiente de fricción cinética es de 0.3. ¿Cuáles son las ventajas mecánicas ideal y real? Bueno, ahí tenemos el caso, 30 grados, masa por gravedad, el peso, la normal, la fuerza P que vamos a utilizar, la fuerza de fricción que se opone, 2 metros de altura y 4 metros de longitud aquí en la hipotenusa. Entonces tenemos ahí, este sería el diagrama de fuerzas. Entonces sería la normal, W sub Y, el peso masa por gravedad, la fuerza de fricción, el componente en X del peso que va para abajo y la fuerza que vamos a aplicar. Y aquí lo que hacemos es rotarlo de manera de poder ver las fuerzas de manera más organizada, poderlo verlo mejor para trabajar. La ventaja ideal, M sub I va a ser igual a S entre H, va a ser 4 metros entre 2 metros, M sub I va a ser igual a 2. Ángulo de inclinación, seno del ángulo va a ser igual a 2 metros entre 4 metros, si vemos el triángulo ahí de la rampa. Seno inverso de seno del ángulo igual a seno inverso de 2 metros entre 4 metros. El ángulo es seno inverso de 2 metros entre 4 metros. Y el ángulo es de seno inverso de 2 entre 4, 0.5. El ángulo es de 30 grados. Aquí tenemos 30 grados. Tenemos ya el diagrama de fuerzas. Y tenemos que el peso es masa por gravedad, entonces va a ser igual a 88 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. El peso es de 863.28 newtons. Ahora vamos a calcular el peso en Y. El peso en Y va a ser igual a peso por coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque el peso en Y es el cateto adyacente aquí, a este ángulo de 30. Entonces el peso en Y va a ser 747.6224 newtons. El peso en X, que es el que está opuesto aquí, va a ser igual al peso por seno del ángulo, va a ser 431.64 newtons. Aquí lo tenemos. Ahora utilizando el diagrama de cuerpo libre ahí, sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Ahí está. ¿Cuáles son las fuerzas en Y que tenemos aquí? La normal menos WY igual a 0. La normal igual a WY y la normal igual a WY igual a 747.6224 newtons. La fuerza de fricción va a ser igual a mu sub K por normal, el coeficiente por la normal. La fuerza de fricción va a ser 0.3 por 747.6224 newtons igual a 224.2867 newtons. Ahí tenemos la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0. P que va para la derecha es positivo, menos WX va para la izquierda negativo, menos F sub K que va para la izquierda negativo igual a 0. P va a ser igual a WX más F sub K. P va a ser igual a 431.64 newtons más 224.2867 newtons. Por lo tanto, P va a ser igual a 655.9267 newtons. Es decir, que esta fuerza debe ser tal que sea igual o venza al F sub K y al WX. La ventaja mecánica real es M sub A va a ser igual a W entre P, o sea el peso por la fuerza que aplicamos, entonces M sub A va a ser W sobre P,
863.28 newton entre 655.9267 newton, que es la fuerza P. Entonces la ventaja mecánica real es de 1.3161. Es decir, que aplicando esa fuerza P menor que el peso, lo podemos levantar por la ventaja del plano inclinado. Por favor, suscríbete, dale like, da clic a la campana de notificaciones para que te enteres de los nuevos videos que voy a subir constantemente. Comparte en tus redes sociales para que me ayudes a continuar con este proyecto educativo del canal Ingeniestrosas Edu, donde vamos a subir videos de matemáticas, de física, de química, de ingeniería, que te van a hacer de mucho provecho, ya sea nivel medio, nivel superior. Bueno, quiero agradecerle a mis suscriptores, muchas gracias por su apoyo y éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.